El fútbol es una de las pasiones más profundas que se viven a nivel mundial y en las canchas de Barranquilla se pasea a Agustín Garizábalo, conocido en el mundo del fútbol como el cazatalentos, y hoy, después de 23 años en este campo, él mismo se considera más bien un cazaproyectos, que ha llevado a la cima a grandes jugadores, buscando en ellos una formación integral y fuerte empoderamiento como jugadores, potenciándolos no para su carrera profesional, sino para la carrera de la vida. Bueno, lo primero que hay que decir es que mi primera vocación fue siempre la de la comunicación social. Yo básicamente soy un comunicador y siempre aspiré a eso, ¿no? Terminar el bachillerato y meterme en una universidad para ser periodista. Pero bueno, no, económicamente no había la forma, me tocó, entré al periódico Diario El Caribe, no había la posibilidad de entrar como periodista, pero sí como vendedor. Entonces arranqué por ahí, pensando en que apenas tuviese la oportunidad estudiar. Pero fíjate que en un momento determinado, como ganaba económicamente, estaba bien, empecé a patrocinar a unos chicos que estaban jugando fútbol por mi casa y yo les regalaba los uniformes. Y resulta que un buen día el equipo era muy regular, perdían y el entrenador no pudo y yo fui. Y el discurso mío fue de superación personal, de que se ayudaran entre ellos, que fueran un equipo. Y ese día el equipo jugó como nunca. Entonces los mismos jugadores me pidieron que por qué no seguía dirigiéndolo. Entonces por ahí comenzó todo. Básicamente la pedagogía es un ejercicio de comunicación. Entonces claro, yo realmente soy un pedagogo natural. Mi papá, mi mamá eran así. Toda mi familia, sobre todo el lado de mamá, son pedagogos. O sea, es un espectáculo ver 3 tías hablando, son manuales de instrucciones ambulantes. Entonces yo traigo eso, ¿no? Yo creo que estamos pasando por un momento de transición donde en el fútbol en general en Colombia no sabemos realmente qué queremos. O sea, hay una inmediatez en todo. Entonces están diciéndole al jugador amateur que tiene que ganar, que tiene que ser el mejor, que tiene que hacer marketing y hacer una serie de cosas que corresponden al jugador profesional. Entonces hay una fractura entre cómo se quieren las cosas y cómo se deberían hacer. Esto porque tú ves que los niños desde los 10 años están promocionándose, que ya hicieron no sé cuántos goles, que son el campeón de no sé qué, y hay una presión de los padres que quieren que ya el pelado sea promocionado porque ellos quieren que el pelado aparezca y sea su salvación económica. Entonces todo se volvió una industria y como tal estamos produciendo casi que jugadores en serie. Entonces, le quitamos la capacidad creativa, le quitamos la posibilidad de que el jugador haga cosas diferentes y apuntamos a que el jugador se adapte desde niño a una serie de cosas que corresponden al fútbol profesional. Entonces es igual, primero hay que aprender a jugar y después a competir. O igual, en el mismo juego hay una competencia implícita. Todo juego tiene una competencia implícita. Pero es un juego que tú sabes que es un ensayo, que no es lo que te va a salvar la vida, no es una cuestión de vida o muerte. Es un ensayo como el que está estudiando. Entonces lo que tenemos que lograr es que en Colombia sepamos qué significa la formación y qué significa la competencia. Entonces en ese orden nosotros creemos, y ya respondiendo a tu pregunta de manera directa, creemos que lo que hay que revisar es cuáles son la metodología y la mentalidad que estamos proyectando en las divisiones menores. ¿Qué queremos realmente? ¿Queremos formar? ¿Los niños son unos profesionales pequeñitos? No, ellos son unos profesionales en formación. Entonces hay que permitirle una serie de errores, de situaciones que solamente en el ensayo y errores que vas a aprender. Para mí, pues, la expectativa de los equipos profesionales de recibir un jugador
entre los 14 y 15 años para que a los 16 o 17 ya tengan posibilidades de competir a nivel profesional. Pero ya hablándote como un educador, yo creo que el verdadero proceso empieza cuando el jugador se da cuenta, cuando se empodera a él de su propio proyecto, cuando él es capaz de darse cuenta y decir, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? O sea, cuando el jugador toma la determinación de decir, bueno, esto lo voy a hacer, voy a prepararme para esto, o sea, cuando el jugador entiende que esto implica una serie de pasos, de compromisos, de disciplinas, de esfuerzos. Si él no lo hace, el papá es el que está atrás de él, el técnico, ahí todavía no. Para mí el verdadero proyecto empieza cuando el mismo jugador dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? Y a uno dice, epa, este pelado ya la pilló. Y eso puede ocurrir a los 12 años, o puede ocurrir a los 16, o a los 18. A veces ocurre cuando el jugador se retira, es cuando comienza a decir, yo tenía que haber hecho eso. Bueno, en el proceso de divisiones menores yo pienso que acá se descuida mucho esa parte de la comunicación. Creo que ha sido uno de los potenciales que tienen los jugadores que yo he apoyado para el fútbol profesional, porque yo quiero que ellos aprendan a gestionarse, a venderse, entre comillas, que sepan cómo vender una idea. Ellos mismos. Sí, porque, pero mire, para que usted hable con el... No, venga, hable. ¿Cómo le vas a decir? Un momentico, primero comienza por aquí, después... Porque se trata de eso, de coger una idea y organizarla de tal manera que tú entiendas. Porque inclusive yo digo, ¿cuál es mi relación con los jugadores? No es lograr que ellos hagan lo que yo quiera, sino entender qué es lo que ellos quieren y convertir todo eso en un lenguaje que ellos puedan asimilar lo que realmente quieren. Cuando yo logro eso, entonces es lo que yo hablo del empoderamiento. Cuando el propio jugador dice, ya yo sé qué quiero yo, perfecto, ya me lo metí en el bolsillo, porque todo lo que él vaya a hacer, él sabe que es en su beneficio. No es porque yo voy a ganar plata por ahí, no porque me voy a hacer más famoso, porque mi verdadero objetivo es que ese jugador se potencie para su propio proyecto. Bueno, inicialmente yo, después de tantos años, 23 años que tengo dedicado a esta labor de scouting, terminé resumiendo toda mi experiencia en 3 grandes momentos. Yo, pues, obviamente cometí muchos errores en todo este proceso, y hacíamos cosas, nos equivocamos muchas veces, pero ya después con la experiencia sacamos una conclusión de que mi labor se reduce a 3 grandes momentos. Primero, el momento de la captación. El jugador no necesariamente tiene que saber que lo estoy mirando. Voy a mirar, es posible que yo vaya a un partido y termine viendo un jugador que no tenía ninguna referencia de él, y a partir de ahí pregunto, ¿cuándo vuelve a jugar? Vuelvo y lo miro. ¿Cuándo entrena? Vuelvo y voy a verlo entrenar. Hasta que hay un momento en que yo me acerco y le digo al entrenador, que debe ser finalmente mi aliado, vea, profe, este muchacho me parece interesante, ¿usted qué piensa de él? ¿Qué me dice? ¿Qué me puede informar? ¿Usted cree que podemos hacer un acompañamiento a ese muchacho para ver si logramos algún día acercarlo al Deportivo Cali? Entonces hablamos con el dueño del equipo, con el presidente del equipo, el dueño, y una vez que ya ellos están de acuerdo, citamos a los padres y citamos al pelado. Y entonces cuando le decimos, bueno, vamos a emprender un trabajo de acompañamiento y de intervención, no solamente acompañar es mirar, no. Además de mirar, también decir, mijo, ¿sabe qué? Empieza a trabajar tu presentación personal. Veo que gestionas mal tu rabia en la cancha, te expulsan permanentemente, peleas con los compañeros. Entonces, hay que enseñarle al papá que no puede llegar a la cancha con una cerveza en la mano, a gritar ahí. Y venga, el papá del crack, entonces te tiene que tener otro tipo de comportamiento. El técnico, hay que mejorar al chico tal cosa. Entonces, sabemos que estamos en un proceso de crecimiento y de mejoramiento permanente. Y a los 6 meses nos sentamos nuevamente a reunirnos, nos reunimos a evaluar, y entonces vamos diciendo, bueno, Cristian, tienes que mejorar. Esto lo hemos dicho varias veces, pero no le has parado bola. Entonces tienes que reforzar eso. Claro. Y el papá, que le he dicho, no se ponga a estar peleando en las tribunas, no se ponga a estar diciendo que su hijo es el mejor, porque ustedes hacen parte de una marca, y la marca se llama
Cristian, entonces esa marca tiene que tener la mejor imagen, la mejor mercadotecnia, porque la gente dice, no, esos papás son muy respetuosos, no, ese pelado es muy serio, y que es que él viene cuando le da la gana, ¿entiendes? No tiene realmente lo que se espera de él. Entonces vamos buscando la forma de cómo gestionas tu propio talento, pero además cómo lo proyectas, porque finalmente tú trabajas para los demás. Sí, totalmente. Es más, lastimosamente el periodismo vive del escándalo, del alboroto. Entonces por eso es más importante un jugador como James Rodríguez, que aunque no juega, pero habla, dice, contradice, ataca al técnico de la selección, el otro. Entonces ese es más importante que de pronto un jugador, por ejemplo, que tenga un perfil más bajo. Que como por ejemplo Falcao, de todos modos, se ha sostenido ahí por sus goles y todo, pero Falcao es un tipo que si lo llaman, bien, y si no lo llaman, también. Entonces no genera esa polémica y esa controversia donde lastimosamente, hay que decirlo, el periodismo deportivo y en general se aprovecha de eso para crear esa polémica, igual el periodismo de política también, que el otro dijo, entonces eso genera una serie de likes y de eso como que se llama cuando hay mucho tráfico, o sea, tráfico de información y tráfico de opiniones. Entonces, bueno, también eso hay que entenderlo y uno sabe que es así. Y en eso uno tiene que advertirle a los jugadores que tengan cuidado porque pueden caer en una serie de comportamientos que atenten contra su propia imagen. No hay que, como le decía un niño yo en estos días, no hay que estar diciendo la verdad. ¿Quién dijo? No, que hay que decir la verdad. No, en los medios no. En los medios hay que saber qué se va a decir, porque a veces tú dices la verdad y lo que hace es que te metes en un problema. Claro. Entonces, por eso es importante también mi conocimiento con respecto al tema de la comunicación, en el tema que yo hago, porque pienso que no son situaciones diferentes, sino al contrario. Gran parte de lo que yo hago en mi trabajo de coaching tiene que ver mucho con el trabajo de la comunicación. A ver, yo creo que no hay ninguno, porque yo finalmente cuando el jugador lo pongo en la palestra es porque ya él está convencido. Antes no, yo inclusive me cambié hace 2 años, mi rótulo ya no es, yo no me digo cazatalento, sino cazaproyectos. Yo digo que talento es el que finalmente triunfa, porque el talento para mí es un proceso y se traduce en resultados. Necesariamente el talento tiene que traducirse en una estadística positiva. Y yo no creo, no, sí tiene talento, pero nunca jugó en ninguna parte, entonces, ¿qué talento va a ser? Siempre le pongo de ejemplo a los pelados. Es como un hombre que viene codificado para ser papá, físicamente hablando, orgánicamente hablando, pero nunca, no muestra el hijo. Mientras no muestra el hijo, no es papá. Claro. Igual, el pelado puede tener muchas condiciones, pero si no llega y muestra un resultado en alta competencia, no es talento. Entonces, yo comienzo, por ejemplo, en el año, acompaño a 5 muchachos, son 5 proyectos, de ahí llegan 2 al fútbol profesional, esos son los talentos. Los otros 3 fueron proyectos que no se consolidaron. Claro. Entonces yo creo que complementando con la pregunta anterior, que quedó un poquito mocha, la segunda parte es el acompañamiento y la intervención. Y la tercera es muy importante, se llama la superveeduría, que es cuando yo mando al jugador al Deportivo Cali y ya el jugador hace una veeduría directamente in situ, o sea, ya en la práctica, ya lo ven compitiendo, lo ven ganando, lo ven perdiendo, y si pasan 2 años y ese pelado cumple las expectativas, el Cali dice, bueno, vamos a pagar lo que corresponde por este muchacho, y el Cali paga, para mí, ahí termina el proceso de acompañamiento, porque ahí sí el verdadero proceso, cuando el Cali adquiere los derechos deportivos y ya pasa a ser del Deportivo Cali. Entonces, eso en relación con lo que viene a lo que estamos hablando ahora, es un complemento, porque yo siento que el jugador, cuando él realmente sabe qué quiere, es cuando yo logro el objetivo.
No, mi objetivo no tiene que ver con que el jugador triunfe como jugador, sino que él termine dándose cuenta. A veces han triunfado muchachos, no en el fútbol, sino en otras carreras, porque el pelado, habiendo jugado muy bien al fútbol, se da cuenta que le está para otra cosa. Y de alguna manera, en esa dinámica de enseñanza-aprendizaje, él entendió eso, y para mí esa es la gran satisfacción. Sí, especialmente porque en la costa somos espontáneos, somos creativos, somos el jugador a partir de que juega en canchas de arena. Aquí era una potencia que no todos tienen. Tenemos casi todos los grandes artistas son de acá, y los delanteros, los 10, los creativos son de acá también, la gran mayoría. Entonces tenemos como ese ejemplo, ¿no? El jugador entonces nuestro tiene ese plus, porque normalmente son los Teófilos, el Pío Valderrama, igual Carlos Vives, Shakira, todo eso es lo mismo, es la proyección de lo que nosotros somos culturalmente. Sí, yo creo que en la cancha no tanto, pero sí ha cambiado en la percepción que se tiene del fútbol. Cuando yo jugaba era diversión, solamente era jugar por ganarle a la cuadra al frente, por ganarle al barrio más allá. Pero ahora todo el mundo está pensando en el don dinero, y todo el mundo está pensando en cómo me proyecto para cobrar toda la plata que cobran los futbolistas. Y eso de alguna manera ha atentado contra el juego mismo. Porque hay una inmediatez por ganar, por mostrar, por decir yo soy el mejor. Yo digo, las grandes cosas en la vida de la humanidad siempre se hicieron en paciencia y en silencio, con paciencia y en silencio. Entonces, sin embargo, ahora estamos haciendo bulla cada vez que se hace un golcito, enseguida ponerlo en las redes y todo el mundo, y la entrevista y todo. Es puro cuento. Mira, yo le digo a los jugadores, jóvenes, mire, ¿para qué tanto cuento? Si el récord de un futbolista empieza cuando él juega, desde que juega su primer partido profesional. Todo lo que hizo hacia atrás en divisiones menores, eso no sirve para nada. Porque nadie dice, no, que Cristiano Ronaldo cuando estaba en las divisiones menores hizo no sé cuántos goles en tal equipo. Nadie dice eso. O que el goleador Falcao o Muriel fue champion, goleador en tal torneo allá. No, eso no sirve para nada. El verdadero récord empieza cuando él entra allá a ese fútbol de élite que es el fútbol profesional. No lo sé, la verdad pues uno no sabe porque esto yo no busco jugadores, yo los encuentro. Y yo he encontrado unos jugadores importantes que de pronto no están entre los 10 top del mundo, pero son jugadores competitivos, jugadores que son apreciados en sus clubes a nivel mundial. Estamos hablando de Muriel, de Juan Guillermo Cuadrado, de Cuellar, de todos estos jugadores importantes. Pero yo creo que lo más importante no es que no me interese que el jugador tenga éxito, claro que sí, pero que su éxito dependa más de su propio conocimiento, de su autoconocimiento, que no haga las cosas porque tiene que demostrar a los demás nada, sino que lo haga por convicción, porque él entendió que su labor en la vida es darle alegría a las demás personas, y que por eso él se esfuerza por cada día ser mejor. Esa es la ecuación que yo utilizo y es la que de alguna manera trato de que los jugadores lo capten. Algunos de pronto hasta me engañan porque en divisiones menores yo creo que van bien, pero apenas comienzan a ganar dinero, se sollan y ya tú no los conoces. Tú dices, bueno, ¿y este qué pasó? Porque entran entonces en la dinámica normal de la competencia, de cada vez tener más y ganar más plata y entonces comprar un yate, comprar un helicóptero, hacer cosas que uno dice, bueno, pero ¿para qué tanto? Si el tema no era por ahí, el tema era cómo logras tú apoyar, ofrecerle a los demás tu trabajo, tu vocación y que facilite de alguna manera el crecimiento de las demás personas. Claro. O sea, no puede ser la medida cuánto te ganas, ni cuántos carros tienes, ni cuántos hijos, ni cuántas mujeres tienes, sino realmente qué tanto aportas a los demás. Eso finalmente es lo que yo trato de inculcarle a los jugadores, pero en este medio es muy difícil porque hay un bombardeo permanente de la otra clase de ideas, ¿no? Que es que tú tienes que ser más, tienes que mostrarte más, tienes que tener más likes, tienes que tener más seguidores.
Entonces, bueno, si alguna labor se habrá hecho desde que los jugadores entran a competir, de alguna manera son un poco diferentes en cuanto a esa situación, manejan un poquito mejor el tema de las crisis, que finalmente hay jugadores que bajo la crisis se tiran al licor, a las drogas, comienzan a tener problemas serios. Hasta ahora, pues, de los jugadores que yo he apoyado, afortunadamente todavía no hemos tenido un caso así que lamentar. Claro. Listo, Agustín, muchas gracias por brindarnos esta entrevista. Sí les digo algo que es muy importante para el tema de la comunicación. No quedarse en la competencia con el otro, sino con uno mismo, porque uno tiene que ser mejor que uno. ¿Qué hiciste el año pasado? Bueno, ¿qué hacemos este año para mejorar esa marca que tú mismo llevas? Entonces, cuando uno enseña eso, cuando uno proyecta eso, inclusive con una noticia, lo más importante no es la chiva, sino dar una noticia correcta, claro, bien investigada. ¿Entiendes? Entonces, a veces ganas con la chiva, pero pierdes credibilidad. Y lo más importante, y digo yo siempre, la moneda del siglo XXI es la credibilidad. Entonces, crédito. Si a ti te creen así, salga de último, sabes que tú traes la información correcta. Así es. Entonces, eso es lo más importante y creo que es la conclusión final a la que yo los invito a que lleguen. Listo, muchas gracias. Gracias. Ok.